Saludos cordiales, astroescuchas. Como siempre, para mí es un placer saludarles. En esta oportunidad les traigo un video que me han solicitado sobre análisis de astrología mundial, sobre todo por los aspectos planetarios que están marcando el 2020 y que son un antes y un después en la historia moderna. Así que he tratado de reunir de una forma sucinta información de su interés. Es algo compleja la astrología mundial. Normalmente les he preparado videos que tienen que ver en un país particular, por ejemplo Venezuela o Estados Unidos o algún presidente. Pero cuando se trata de dar pronósticos a nivel general, a nivel global, pues el astrólogo tiene que ser muy versado, muy minucioso y sobre todo conocedor de la historia, porque la astrología es la ciencia de los ciclos. Como yo les he explicado en algunas oportunidades, la astrología se basa en momentos energéticos que se repiten. Así nos dice la teoría de los sabios de las escuelas astrológicas antiguas. Entonces hay que estudiar estos ciclos con mucho cuidado, ver su contexto y ver cuál es la inferencia que se puede hacer en el nuevo contexto con el nuevo hombre que se está manifestando en esta época. Bueno, hay algo que es crucial y en eso voy a girar todo este análisis, porque es algo tan importante a nivel astrológico que independientemente de los demás aspectos menores que puede haber durante el 2020, es extremadamente importante que yo les explique esta conjunción, que fue la triple conjunción Saturno, Júpiter, Plutón. Así como les he dicho antes que los ciclos planetarios son la base fundamental de predicciones astrológicas, sobre todo de astrología mundial, tenemos que tomar en cuenta entonces esta triple conjunción, porque cuando esos ciclos son más largos, son ciclos que son muy largos, son mucho más contundentes, más transformadores y por supuesto más reveladores en cuanto a los escenarios que se van a vivir. Esta conjunción es tan importante, tan especial y tan excéntrica porque no tenemos muchos registros de ella, porque el ciclo es muy largo. Esta conjunción, si nos vamos para atrás, la tuvimos en el siglo XVI. El siglo XVI fue una época de colonización de las Américas. Eso es algo muy importante, lo que significa que América puede ser protagonista de cambios en el mundo. Recordemos que esa colonización marcó un cambio político, social y económico en todo el planeta Tierra. Y también tuvimos cambios en otro orden. Fue la época en que surgió la iglesia anglicana, donde hubo una separación de poderes del papado. Acordémonos de Enrique VIII, que se quería casar y bueno, prácticamente se apartó de la iglesia católica. Así que hubo un protagonismo de Inglaterra en el cambio de fe, en el cambio de visión de lo que iba a ser los poderes eclesiásticos de la época. O sea, pudiésemos mencionar esas dos cosas. También hubo algunos conflictos entre Portugal, España, etcétera, pero realmente lo esencial, lo más importante, porque estamos hablando de aspectos globales, es el impacto que eso tuvo a nivel de la conciencia general del planeta Tierra. Por supuesto, el hombre de aquella época no es el mismo hombre de esta época. Y si a ver vamos, el 2016, aunque tuvimos esta conjunción, realmente fue en el siglo XVI, realmente la tuvimos, esta conjunción, en el mismo signo que está entre dos signos, Capricornio y los últimos grados de Capricornio y el comienzo de los grados de Acuario, es que se está dando esta triple conjunción. Y justamente en esta posición fue en el siglo XIII. En el siglo XIII teníamos otro escenario que tenía que ver más que todo con las conquistas de Gengis Khan.
y el surgimiento de lo que sería el Imperio Otomano, que es un elemento que te vamos a tener por allí y que vamos a hablar sobre eso más adelante. Pero no hay muchos elementos que podamos conectar con una diferencia para esta época. Tenemos un hombre actual, una humanidad que tiene otras visiones de vida totalmente diferentes. Entonces tendríamos que adaptar muchos de estos aspectos a lo que es el mundo de hoy en día. Entonces aquí el astrólogo se tiene que convertir en un historiador, en un conocedor de la sociedad, tanto a nivel económico, a nivel político, a nivel eclesiástico, religioso y espiritual. Tenemos que unir todas esas cosas para poder hacer una predicción asertiva. Yo voy a tratar de hacer un resumen y tomar las cosas más esenciales para ustedes. Y bueno, si te agrada este video y si consideras que estos análisis te interesan, bueno, dame like a este video, suscríbete al canal y escríbeme y pídeme más información sobre algunas cosas que quieras conocer y cómo influye la astrología en todo eso. Acuérdate que hago otros tipos de videos. Estoy actualmente ubicada en dar clases, estoy dando cursos de autoayuda, cursos de astrología, de tarot, de artes mágicas, alquimia sagrada, y estamos también dando consultas, ayudando a la gente, sobre todo en esta pandemia. Por eso me he alejado un poco de lo que son estos tipos de videos. Así que si es de tu interés, escríbeme y con mucho gusto trato de complacerte. Muy bien. Entonces vamos a hablar sobre esta conjunción, pero entonces como no tenemos muchas referencias de la triple conjunción, vamos a estudiarla, a desglosarla en aspectos planetarios que sí son manejables y que son más cortos. Son largos, pero son mucho más cortos. Entonces vamos a hablar de Saturno, del protagonismo que tiene Saturno en esta triple conjunción. Creo que es el planeta central de todo esto, porque como les he dicho en otros videos, Saturno es el señor del karma. Y cuando hablamos de karma, estamos hablando de responder. O sea, que es el planeta de la responsabilidad. Ser responsable es saber responder. Saturno es un maestro, es un planeta maestro que cuando llega, imagínense a un señor mayor o a una señora mayor que mucha experiencia en el mundo de la enseñanza, que llega a un salón de clase que es muy desordenado y llega poniendo orden. Entonces la disciplina es lo primero que resalta Saturno. Es el cumplimiento de las reglas, es el cumplimiento del orden, de hacer las cosas bien. Entonces cuando llega este tipo de maestro a nuestras vidas y estamos viviendo muy desordenadamente y estamos siendo indisciplinados, nos llama la atención, nos coloca en un pupitre muy al frente del maestro, donde no podemos mirar a nuestros compañeros ni hablar con más nadie y solamente ver lo que él nos dice. Así que Saturno nos limita nuestra atención. Normalmente cuando Saturno toca algún punto álgido en nuestra carta natal, es tan estresante porque parece que no podemos ver para ningún otro lado. Él nos limita y nos centra en el aprendizaje. Llegó el momento de responder. Así que tu vida en ese momento se convierte en ese escenario que Saturno está marcando. Saturno llegó al signo donde es muy fuerte, que es el signo de Capricornio, su casa. Capricornio tiene que ver con la estabilidad, sobre todo la estabilidad material. ¿Y qué viene a probar Saturno en todos nosotros? Justamente cómo está nuestra vida en aspectos de estabilidad. Porque la estabilidad es verdad, tiene que ver con lo material, pero también tiene que ver con tu forma de ser, con las perspectivas de vida que tienes. Y evidentemente nuestra vida estereotipada a nivel social ha perdido su esencia. Estamos viviendo muy hacia lo frívolo y muy hacia afuera. Así que Capricornio viene justamente a demostrarnos qué tan estables somos. Recordemos que la cabra, que es el animal simbólico del signo de Capricornio, tiene una fortaleza en sus patas y sube las cuestas de las montañas rocosas. Ese es más o menos el escenario del capricorniano, por hablar de alguna analogía. Y ahora tenemos que ver qué tan fuertes son esas patas que hemos desarrollado. Y cuando hablamos de patas no estamos hablando de nuestros pies precisamente, estamos hablando de nuestro sistema de vida.
nuestra parte laboral. Saturno en Capricornio toca mucho el tema laboral, que creo que es lo que a todo el mundo con la pandemia se le está moviendo. Entonces Saturno va a ser el eje del análisis que vamos a tener y vamos a desglosarlo con las conjunciones de Saturno-Júpiter y Saturno-Plutón, porque son ciclos que son más conocidos y han sido progresivos y podemos hablar de ellos. Entonces, en principio vamos a hablar de Saturno-Júpiter. ¿Y qué nos trae Júpiter? ¿Qué nos marca Júpiter? Bueno, Júpiter nos rige la política, nos rige la diplomacia internacional, asuntos internacionales. También nos habla de lo eclesiástico y de lo religioso. Y todos estos aspectos son significativos tomando en cuenta que esta triple conjunción movió esos nervios en el siglo XVI y en el siglo XIII. Entonces vamos a ver un poco cómo ha sido el protagonismo de estos planetas en el pasado. Vamos a tratar de hablar de algunos países, ¿verdad? Porque no podemos hablar de todos los países en general, pero vamos a hablar de los países protagónicos en el ámbito de lo que está por venir. Entonces tenemos que en Occidente definitivamente Estados Unidos tiene un peso específico enorme y además es el eje mundial de los cambios que están por venir. Tanto es así que esta conjunción Saturno-Júpiter en el tiempo ha marcado cada 20 años lo que han sido dramas con los presidentes y con la política de los Estados Unidos. Fíjense que marcó lo que sería la muerte de Abraham Lincoln, la muerte de Kennedy, el atentado contra Ronald Reagan, podemos decir que también marcó el evento de las Torres Gemelas, y ahora, actualmente, el presidente que está por elegirse, porque Donald Trump, a pesar de que en este último año está recibiendo la energía de esta triple conjunción, será a partir del 2020 el presidente que esté por venir que va a heredar este karma. Se va a enfrentar a esta energía, a este escenario que parece que muy exacta, de una forma muy exacta y determinante se cumple. Entonces tenemos que ver el resultado de todo esto, porque no solamente esta conjunción está marcando un ciclo que termina cada 20 años, que se repite cada 20 años, es que todo el proceso, cuando lo vas analizando, está marcando, de acuerdo a algunos estudios que el mismo Kepler y Galileo, tomando a estos estudiosos antiguos que son reconocidos más por la astronomía que por la astrología, pero sin embargo sus tratados astrológicos son bien ilustrativos en cuanto al comportamiento de la sociedad y en este caso de los imperios. Kepler hizo un estudio acerca de los reinados y los imperios y cómo están marcados por la conjunción Saturno-Júpiter. Y nos habla esto nos está hablando ya del fin del imperio estadounidense. Ya estamos hablando de un cambio trascendental, que no solamente va con un cambio de política menor o un cambio económico menor, no, estamos hablando de la caída de Estados Unidos. Y ahí, cuando nos ponemos a analizar lo que está pasando en Estados Unidos, más allá del cambio presidencial y de las elecciones que son tan polémicas, tenemos que analizar que Saturno y sus acompañantes Júpiter y Plutón, ya hablaremos más adelante de Plutón, pero estos acompañantes están en los últimos grados de Capricornio y van hacia los primeros grados de Acuario. Y es muy importante la energía acuariana acá, porque estamos hablando justamente de la entrada de la era de Acuario, de un cambio de mentalidad. Entonces, Acuario es un signo que se rige por la libertad, por lo extraño, por lo diferente, de hacer las cosas totalmente diferentes como las hemos hecho antes. Vemos que Donald Trump desde un inicio ha sido un candidato que representa mucho esta conjunción.
y esta fase hacia cambios de estructura, que es lo que marca Saturno, hacia Acuario. ¿Por qué? Porque a pesar de que es un candidato republicano, un candidato conservador, no se ha alejado mucho de ser hasta parte de lo convencional dentro de ese partido. Es más, se ha aislado prácticamente como un candidato individual, un candidato fuera del contexto partidista. Y además hemos visto cómo el Partido Demócrata, que detrás de él hay una política que ha ocupado instituciones, y ahí hemos visto la lucha de la parte legislativa con el Ejecutivo. Vemos cómo el Congreso ha estado dividido y vemos una guerra interna de poderes como nunca la hemos visto, y se está como desmantelando todo el sistema. Estamos viendo que se están tocando nervios constitucionales y se está yendo a otro orden político. Vemos como el Partido Demócrata, que es un partido muy fuerte y que actualmente está siendo parte de conspiraciones, de objeto de conspiraciones, acerca de lo que puede pasar, de lo que hay, de los tentáculos que hay detrás de toda la sociedad norteamericana, como es Hollywood, la economía, la Reserva Federal, etcétera, etcétera. Vemos que se han desclasificado documentos que son muy importantes y que nos hablan de corrupción en aspectos que nunca hemos imaginado. Vemos que se ha desclasificado hasta documentos que tienen que ver con extraterrestres, que es parte de esta energía acuariana. También se han desclasificado documentos que involucran al FBI, a la CIA, en conspiraciones muy delicadas que ahora tienen que enfrentar. Por ejemplo, no hace mucho, hace unos días, se desclasificó documentos que involucran a los jefes del FBI, de la CIA, Brenda Nicole, y también a la secretaria de Estado y a la primera dama Hillary Clinton, lo que significa que esto trae una cola muy fuerte que va a transformar no tanto lo que sería el periodo presidencial que viene, sino sí el Partido Demócrata. Y con la desmantelación del Partido Demócrata, que con un posible Obamagate, que no sería un juicio presidencial, no tendría precedentes por lo que se está manejando ahora, por los casos de tráfico de niños, los benditos arrestos masivos y todo lo que se está hablando que puede venir cuando se toquen estos nervios de estas élites políticas que están muy metidas en la parte económica. Entonces vemos todo el ataque que hay ahorita hacia los Clinton, todo el ataque que hay hacia justamente los sistemas de salud de Estados Unidos, que han sido producto también de grandes controversias por el tema de la vacuna y Bill Gates. Entonces vemos cómo ese poder de élite económico que hasta ahora ha manejado los recursos de la nación y ha generado una economía que es una burbuja, y hablamos de la parte de los banqueros financistas, todo eso es una burbuja que ha estado manejando el país de una forma fantasiosa, que no genera capital de trabajo, no genera bienes de producción, los hace muy dependientes de países como China, y ya vamos a hablar de China, ya vamos para allá. Entonces todo esto se está cayendo y se está cumpliendo que este ciclo de Júpiter con Saturno está marcando con esta triple conjunción el fin de un imperio, y tenemos que ponerle atención a lo que va a ser los siguientes pasos de la desmaterialización de los partidos políticos tal como lo conocemos en Estados Unidos y de la forma de hacer política. Y es muy probable que también tengamos cambios en materia legislativa, constitucional, significativos de ese país, porque está cambiando.
Y esa es una de mis predicciones. Ahora, si nos vamos salimos de Occidente y nos vamos hacia Oriente, tenemos un escenario con lo que sería Europa Oriental. Y a pesar del Brexit y toda la separación que hay ahorita a nivel de economía, de lo que es el mercado común europeo, me gustaría más meterme en materia de lo que yo creo que va a ser un factor significativo de cambio en el mundo, lo que realmente va a ser el impacto a nivel mundial. En principio, vamos a analizar, antes que Europa, vamos a analizar a China. China tiene una importancia histórica en estos momentos y tenemos que tomar en cuenta que a pesar de que la política china es una política socialista, y a entrar en la historia china y hablar de todo su proceso y evolución política es bastante complejo para un video tan corto como este. Pero sí podemos decir que China, a diferencia de Europa occidental, o sea, Europa que se ha manejado a través de la imposición, la colonización, vemos que China lo ha hecho a través del comercio. Y eso lo ha mantenido. La ruta de la seda, tan famosa, que involucraba África, Babilonia, India, y había una hegemonía económica que siempre ha sido la estrategia política de China. Ahora China tiene un protagonismo en algo que no se le puede negar, que es la parte tecnológica. O sea, y aquí resurge lo que es el 5G y el 6G. Es una tecnología que ha sido polémica, pero no crean ustedes que eso se quedó ahí o que eso no se va a implementar. Justamente estamos en un Saturno, Júpiter, Plutón entrando a Acuario, y van a haber cambios que nos van a traer tecnologías revolucionarias. Podemos hablar que en la parte económica, China ha sido la que ha liderado las criptomonedas, ha liderado la creación del dinero digital. Y eso es lo que se está tratando de implementar con el nuevo sistema GESARA. Pasamos del sistema SWIFT, sistema NESARA, al sistema GESARA. Y ese sistema GESARA está basado en programación cuántica. O sea, tenemos el Acuario en su pleno poder y apogeo de innovación tecnológica. Y traer ese tipo de tecnología implica que el 5G, el 6G va a ser un hecho para que esto pueda funcionar. O sea, eso es algo monumental que va a estar allí. Y eso también trae una cantidad de accesorios en cuanto a nuestra sociedad, a implementación tecnológica en nuestra sociedad, porque viene un control y un monitoreo a través de datos biométricos, a través de celulares, de tecnologías de comunicación, como nunca antes la hemos visto. Y allí China es protagonista. Así que esa es la nueva ruta de la seda que viene con el gobierno chino. Y su participación energética en estos eventos a que nos están marcando los astros, estas configuraciones astrológicas. El otro evento que me parece, el otro país que me parece que es muy relevante, que debemos hablar sobre él, no es otro que el Vaticano. Recordemos que la era de Piscis estuvo hegemónicamente manejada por la Iglesia Católica. Realmente el poder de la cristiandad en el siglo XIII, a través de las cruzadas, y en el siglo XVI, con los eventos de rompimiento de la estructura de poder de la Iglesia Católica, estuvieron marcadas por esta triple conjunción, y el Vaticano actualmente está pasando por una crisis histórica nunca antes vista. O sea, el Vaticano se está enfrentando a dos escenarios muy fuertes. Las acusaciones de abuso sexual, los pederastras, los clérigos pederastras, y por otro lado el Banco del Vaticano. Entonces vemos
que en estudios estadísticos la Iglesia Católica ha perdido más del 30% de sus feligreses, según registros del 2020. Está manifestando un déficit por primera vez después de 4 años. Se ha dignado a presentar sus estados de cuenta del Banco del Vaticano, donde está registrando un déficit por 11 millones de euros. Dicen que tiene que ver con que ha disminuido muchísimo las colaboraciones de los feligreses en todas las agencias del Vaticano. Y evidentemente tenemos que el Vaticano ha perdido credibilidad. Ha sido denunciado el Banco del Vaticano por malversación de fondos, por ocultar información. Es una de las 10 instituciones mundiales que lava dinero en el mundo y está involucrada hasta en el tráfico de armas. Imagínense ustedes estas acusaciones que el mismo Papa ha reconocido, que ha llegado a sus manos en este pontificado. Algunos dicen que este Papa, Francisco Bergoglio, es un Papa comunista, es un Papa que está metido con los masones y que está infiltrando en la Iglesia Católica, y que su perspectiva es de acabar con la Iglesia tal como la conocemos. Y hay algo que está surgiendo que es muy importante que le hagamos seguimiento por estos aspectos planetarios y los cambios que vamos hacia cosas totalmente novedosas. Y hemos visto que hay un proyecto que el Papa no se ha querido identificar, no se ha hablado mucho de esto, pero se ha colado, de que se está trabajando en la ONU de las religiones, en crear una organización mundial donde se manejen todas las religiones. Y prácticamente con esto se estaría creando una nueva religión, que sería algo ecléctico. Entonces, si esto es cierto, estaríamos realmente en un escenario acuariano, un escenario totalmente acuariano. Entonces, mosca con esto que está pasando con el Vaticano, mosca con el Banco del Vaticano, porque a pesar de que habla de que tiene un déficit, ha sido denunciado de que tiene más de 4.900 inmuebles que son alquilados y tiene casi más llega a 3.000 millones de euros anuales por este rubro, y no lo declaran dentro de lo que es los anuncios presupuestarios y bancarios. No aparecen este tipo de referencias económicas. También hay personeros que están dentro del Vaticano que manejan las finanzas de la asociación ASA, que están involucrados en casos de pederastras, y que sin embargo tienen mucha libertad y por la protección del Papa. También tenemos funcionarios, hay un cardenal que es venezolano, que tiene un manejo con el Banco del Vaticano, y el señor usa bigote cuando eso es parece una regla de que no se puede usar bigote. Puedes usar barba, pero no puedes usar bigote en esos niveles, en esos cargos de la Iglesia Católica, pero parece que este señor tiene la libertad de hacer lo que quiera. Entonces hay muchas denuncias, de verdad en la red pueden encontrar mucha información acerca de todo esto. Hay mucha gente que pues muy religiosa, que no quieren hablar del Santo Padre ni de lo que pasa con la Santa Sede, pero es algo que tenemos que investigar y que vale la pena analizar. Entonces, bueno, el Vaticano puede marcar una diferencia en cuanto a filosofía de vida, porque por mucho tiempo el cristianismo ha sido parte de la idiosincrasia a nivel mundial, de cómo vemos la vida, de cómo vemos el mundo, de cómo vemos el más allá. Sin embargo, las personas están siguiendo corrientes espirituales que tienen que ver más con prácticas que tienen un resultado más personal, menos dogmático, más libre. O sea, mi espiritualidad me pertenece a mí, y estamos hablando de volver hacia adentro.
qué es lo que nos ha traído la pandemia. Ya vamos a hablar un poquito de eso cuando lleguemos a Plutón. Pero bueno, hablando entonces del Vaticano, hablando de China y hablando de Estados Unidos, son países que son cruciales y lo que pasa en ellos nos va a marcar muchísimo. Alguien me diría, bueno, ¿y Rusia? ¿Cómo vemos a Rusia? Bueno, Rusia sí va a tener un protagonismo, hay unos ciclos, sin embargo, de Rusia que tienen que ver más con Neptuno, prácticamente la revolución bolchevique y la muerte de los zars y la perestroika vinieron con el ciclo Saturno-Neptuno, que lo vamos a tener pronto. Entonces, este proceso que va a vivir Rusia también va a ser protagónico, pero no lo vamos a tener tan cerca. Para mí su protagonismo no lo vamos a tener tan cerca. Veo que el protagonismo puede venir hasta de países mucho más pequeños. Y vamos a pasar justamente a Saturno, a ver Saturno-Plutón. Saturno-Plutón tiene ciclos de 31 a 37 años, porque la órbita de Plutón es más excéntrica, ella varía, entonces podemos tener a veces un periodo más corto, más largo, depende del periodo de tiempo que estamos analizando. Plutón tiene que ver con muerte, tiene que ver con pandemias, justamente, tiene que ver con muerte masiva, extinción de la humanidad. Por eso ha estado relacionado con las guerras mundiales, porque son momentos en que mucha gente ha muerto. También Plutón, a diferencia de Saturno, que Saturno nos limita, Plutón nos secuestra. Recordemos el secuestro de Plutón con Perséfone. Entonces son procesos que nos obligan a vernos hacia adentro y a vivir nuestra sombra, o sea, el inframundo. Sabemos que en la mitología Plutón es el rey del inframundo. Es el mundo donde están todas las imperfecciones del hombre, donde están sus sufrimientos y sobre todo sus miedos. Si hay algo que trae Plutón es pánico, miedo a perder la vida, miedo a perder cosas que son muy vitales y necesarias. Así que Plutón nos expone a ese tipo de vivencias que son a veces crueles y además son crisis sanadoras. Las crisis sanadoras tienden a traer procesos depurativos profundos y dolorosos, pero luego son gratamente sanadores. Recordemos, y aquí yo quiero ser positivista, que todos los procesos astrales, astrológicos, nos llevan siempre al perfeccionamiento del hombre. Los planetas vienen a traer un escenario de reflexión profunda, te dan un impacto, y después de esa crisis, la crisis es sanadora y trae una nueva visión de vida y un cambio en la humanidad. Estamos en un momento en que la humanidad tiene una madurez espiritual, una madurez de conciencia, y lo que se va a enfrentar es a su propio espejo y va a ver sus sombras, va a ver su oscuridad. Por eso están saliendo tantas cosas, que si el gobierno profundo, la élite, el cabal, todo lo que vemos de la Iglesia Católica, todo lo que vemos detrás de los gobiernos, la corrupción, la red de tráfico de niños, todo lo que se está hablando parece horroroso. Y eso es típico de los procesos plutonianos. También toca mucho lo que tiene que ver con las mafias y la corrupción. Entonces aparecen estos entes y se nos enfrentan. Aparecen muy claramente. Vemos el mundo tal como es. Y eso tiene que pasar para que pueda ser limpiado y depurado. Es un proceso de depuración. Es como cuando ustedes limpian su casa y empiezan a salir cucarachas, arañas y toda clase de plagas. Al principio, bueno, uno se asusta, quiere salir corriendo, pero después de eso todo queda en orden y limpio. Entonces estamos pasando por un proceso plutoniano que en conjunción con Saturno y Júpiter viene a cambiar la política y sobre todo a cambiar la economía. Recordemos que Plutón Ares era de todos los reyes del Olimpo el más rico, porque en el reino ahí estaban todos los minerales.
Y vemos cómo el oro ha recobrado su valor en cuanto a intercambio monetario, y estamos hablando de que todo el mundo quiere tener arcas de oro porque viene un nuevo sistema monetario que va a estar basado en el oro. Esto es totalmente plutoniano y esto va a tener mucha más fuerza en los años por venir. El oro como metal de mucho valor en el intercambio económico. Por otro lado, como les dije antes, estamos en un nuevo sistema y ahí tenemos una participación también de Urano entrando en Tauro y este sistema de programación cuántica. Estamos hablando de nuevas tecnologías y de un cambio profundo en todo lo que va a ser la forma de obtener bienes y servicios en el planeta Tierra. Y eso porque también van a cambiar nuestra forma de trabajo. Tendremos que adaptarnos a nuevas formas de trabajo, que es lo que rige Saturno en estos momentos. Plutón nos está diciendo, vas a tener que cambiar, el mundo es diferente, vas a tener que cambiar. Y eso nos va a doler muchísimo. Por las pérdidas económicas que han habido, hambrunas, que han antecedido procesos de cambio económico de prosperidad. O sea, de cambio que han intervenido factores excepcionales para crear una nueva economía. Así lo vimos cuando incidieron estos aspectos en la Primera Guerra Mundial y vino una nueva hegemonía marcada por Inglaterra y Estados Unidos a nivel económico. Hay un cambio a nivel global en todo el planeta Tierra. También vemos que en la Segunda Guerra Mundial, marcada también por Saturno y Plutón, vino la entrada del Plan Marshall, que aunque muchos han criticado esta fórmula, realmente fue la que generó un cambio de prosperidad en todos los países afectados por la guerra. También podemos ver que Saturno-Plutón durante la época que incidieron, que fue el gobierno de Ronald Reagan, hubo un cambio en la economía hacia lo bursátil, hacia la economía de lo que son las especulaciones bursátiles. Así que también algo que ha incidido durante todo el resto de nuestra historia y que ha marcado un hito en nuestra economía. Así que estos aspectos marcan acontecimientos que son significativos en cambios en la economía. Algo tiene que estarse fraguando por debajo de la pandemia, más allá de toda la crisis económica que hemos visto. También estamos viendo que se está creando una nueva plataforma económica, un nuevo sistema económico, que no solamente tiene que ver con algo tecnológico, sino también con una nueva forma de manejar la economía, donde los bancos van a desaparecer, porque ya no van a ser útiles. Ya todo va a estar centralizado desde el punto de vista tecnológico. Y eso es un cambio para todos nosotros, es una manera de ver cómo podemos hacer transacciones. También una manera de hacernos seguimiento y control de cómo tenemos nuestra propia economía personal. O sea, tenemos que ver que esto, aunque apenas está sacando la cabeza, es un gran monstruo que se nos viene encima y que está marcado por esta conjunción. También estas hambrunas que han habido en la Tierra han marcado un nivel de conciencia, han hecho que las personas aprecien más lo que tienen. Cuando una persona pasa por periodos de hambre y de carencia, valora más lo que tiene. Entonces son personas que son capaces de valorar otros sistemas de vida, otros sistemas de prosperidad. Así que es parte de las lecciones que trae Plutón. Ahora, fíjense, hemos hablado de hambrunas y de economía, pero fíjense que han estado marcadas por guerras. Y aunque no se ha dicho, por ejemplo, que la pandemia es una guerra disimulada, porque el virus es un virus de laboratorio y fue algo que salió de una manera muy extraña y que no es una guerra convencional de un país con otro país, sino parece que es de una élite en contra de la humanidad. Una élite que quiere controlar y que necesita restringir a la humanidad. Entonces, son nuevas fórmulas de guerra, puede ser.
Sin embargo, no podemos tampoco dejar de lado que sí puede haber un conflicto entre países. Y este conflicto entre países, si nos vamos a estos ciclos de la triple conjunción, nos damos cuenta de que han estado marcadas por países que parecía que no tenían mucha importancia dentro del contexto internacional y de repente generaron un efecto cascada, un efecto dominó sobre grandes conglomerados económicos y políticos. Así que por allí lo que hemos visto, que tiene coincidencia sobre todo porque el Imperio Otomano fue muy marcado por esta conjunción Saturno-Júpiter-Plutón, y estamos viendo un conflicto en Azerbaiyán y Armenia. No hace mucho, hace unos días, estaban en unos ejercicios militares de Rusia con más de 80.000 soldados, con aliados como China, Irán y Bielorrusia, ensayando. También vimos que antes de que se diera el anuncio de la enfermedad de Donald Trump, los aviones Mercury salieron, y son aviones con una tecnología especial que no pueden sufrir fallas por electromagnetismo y pueden ser totalmente ocultos al radar. Tienen una tecnología muy especial, son aviones que extrañamente son utilizados en casos de guerra. Así que no sabemos realmente qué pareciese que está pasando por debajo de las políticas exteriores, y sobre todo con este conflicto entre estos dos países que pica y se extiende, porque ya sabemos que han sido objeto de escenarios importantes en el pasado con estas configuraciones planetarias. Extrañamente, Plutón viene a traer una reflexión profunda acerca de la violencia, sobre todo porque está en este año en cuadratura con Marte. Entonces lo vamos a ver como hemos visto explosiones en Libia, hemos visto incendios extraños. Son las características de Marte. Marte está retrógrado y de alguna manera está marcando una reflexión profunda acerca de nuestra violencia. Vemos cómo el discurso, por ejemplo, electoral en Estados Unidos está lleno de muchos ataques personales. Y parece que la gente disfruta más de eso, del mismo hecho de que la gente presente planes de gobierno o que hayan discusiones de cómo vas a colaborar conmigo en caso que esto se dé. No, todo lo contrario, es más bien una reactividad hasta aceptar que el otro pueda ganar. O sea, son momentos bien extraños que no se han vivido antes y que están marcando época, y que tienen que ver con están teñidos realmente por las configuraciones planetarias. Hay una asociación total y clara de cómo esos escenarios están marcados por los planetas. Son escenarios que tienen que ver mucho con el significado de la astrología. Entonces, esta cuadratura con Marte nos puede traer conflictos, y conflictos muy importantes. También Plutón nos trae fenómenos meteorológicos, sobre todo con los volcanes. Recordemos que tiene que ver con el fuego ígneo de la Tierra, y nos lleva al inframundo, o sea, a nuestras sombras, a nuestro propio infierno, a nuestros propios miedos. La profecía de Jordan Maxwell tiene que ver con algo que parece que va a pasar en octubre. Y aunque muchos astrólogos no entienden de dónde saca él que puede pasar algo, él menciona a un factor que es muy importante, que es el libro perdido de Nostradamus. En el libro perdido de Nostradamus existe una fotografía, un dibujo, un pictograma. Ese es un libro que, a diferencia del libro de las estrofas encriptadas, este es un libro de pinturas, fue pintado por su hijo César. Y hay una iconografía que tiene que ver con una conjunción del Sol con la constelación de Ophiuchus, que es el Serpentario. Es la constelación 13ª del zodíaco. En el 95 se hizo muy famoso como el 13º signo del zodíaco. No es realmente así. Los convencionalismos astrológicos no tienen que ver con esta constelación, pero si bien es cierto,
hay algo que tiene que ver con la nueva era y la constelación de Ofiuco, que coincide con la órbita solar. Y justamente el Sol pasa por el centro de la galaxia. Y esto va a pasar en octubre del 2020. El Sol va a estar en una posición muy cerca del Sol del centro de la galaxia, el Sol de las Pléyades, y va a haber una sincronización energética. Hemos visto que ha habido un aumento de la resonancia Schumann en la Tierra. Hemos pasado justamente de 7 Hz a casi 40, 50 Hz, que se está experimentando ahora. Eso ha creado cambios en los sistemas de comunicaciones por el cambio de la ionosfera. Pero más allá de que estamos en pleno proceso de ascensión planetaria, tenemos que entender que el número 13 es un número asociado también a Plutón, es asociado al tarot, al arcano de la muerte. Es un número plutoniano, es un número de transformación. De hecho, justamente Jesús era el número 13, eran 12 discípulos y él era el maestro y era el número 13. Y el número 13 siempre está marcado por la crucifixión, por la transformación, por una nueva conciencia. Eso es lo que está marcando esa iconografía. Ahora, ¿a través de qué? Bueno, normalmente de un proceso de reflexión profunda. Y si vemos lo que ha venido pasando con los planetas de una manera así, de sincronía perfecta, extraordinaria, vemos que primero esta triple conjunción se dio, empezó a dar desde enero, que empezó la noticia de la pandemia, luego en marzo se crea la cuarentena, y todo perfectamente alineado con Saturno, Júpiter y Plutón en su conjunción. Y luego pasamos por un proceso en mayo y junio de que todos los planetas se pusieron retrógrados. Normalmente este año 2020 es un año bisiesto y además es un año donde se han dado todas las retrogradaciones. Mercurio a veces tiene 3 retrogradaciones por año en los elementos y en este tiene 4. Eso también se da a veces y es excepcional. Y aquí se dio la retrogradación de Venus y se está dando la retrogradación de Marte. Y hubo un momento en que Júpiter, Plutón, Saturno, Neptuno y hasta asteroides como Quirón y Ceres se pusieron retrógrados, que son importantes en la astrología moderna. Entonces fue como que los planetas, que son unos maestros y siempre con sus energías vienen a enseñarnos algo, nos dijeron, bueno, y ahora te detenemos. O sea, te metemos en una introspección, te encerramos y ahora te detenemos. Todo se detiene. Eso fue en meses en que la gente no sabía qué hacer. Entonces allí es donde vemos que si no te has trabajado a ti mismo, no vas a soportar la soledad, no vas a soportar las pérdidas, la incertidumbre. O sea, solamente una persona que se ha trabajado a sí misma a nivel espiritual, esas cosas las puede trascender con facilidad. Entonces vino la búsqueda de lo espiritual y vemos como muchas personas se abocaron a buscar información y a hacer prácticas espirituales y a buscar orientadores para obtener una mejor vida en una situación como esta. Entonces eso viene vino con mucha fuerza, toda esta introspección y este detenimiento, y estamos por ahora activarse en octubre en los planetas. Ya Saturno a finales de septiembre salió de la retrogradación, ahorita sale Plutón en octubre, luego en noviembre vamos a ver que Marte sale también de la retrogradación. Y vamos a tener el 21 de diciembre, justamente el día de solsticio, el solsticio de invierno, que es un día muy importante desde el punto de vista místico, porque los solsticios marcan momentos en que se abren portales en la Tierra. Y justamente se vuelve a dar exacta la conjunción Saturno, Júpiter, Plutón. Es como que si tenemos una tortilla, la cocinamos bien por un lado y ahora la volteamos. Y es que vamos a ver realmente de qué se trata todo esto, hacia dónde nos llevan todos estos eventos. Así que pueden pasar cosas muy importantes en los meses de octubre, de noviembre y de diciembre.
Así que no se acaba hasta que se acaba. Y si vamos realmente hacia el 20 de enero, vamos a tener como un alivio de esta conjunción. No obstante, estos planetas van a seguir dándonos mucho de qué hablar en el 2022 hasta el 2024. O sea que realmente esto es un proceso que comienza ahora, y vamos a ver el desarrollo de estos acontecimientos de una forma contundente, porque a pesar de que hablamos de cambio, no los hemos visto. Hablamos de un nuevo sistema monetario, todavía no lo hemos visto. Hablamos de que el cabal o el gobierno profundo está siendo expuesto, y todavía no hemos visto los arrestos masivos. Y se han dado confrontaciones en diferentes países y vemos cambios políticos dramáticos en diferentes países, pero todavía nos mantenemos en la misma sociedad. Así que mosca con lo que vamos a vivir, sobre todo a partir de los primeros días de noviembre, y que va a tener aspectos contundentes en el mes de diciembre. Tenemos que prepararnos a nivel interior. Todo lo que nosotros somos y pensamos se manifiesta en nuestro entorno. Y eso es lo que viene a decirnos estos planetas. Lo espiritual es lo más importante. Todo lo demás va a cambiar, todo lo demás no obedece a tu control. Lo único que puedes controlar es lo que tú eres como ser humano. Y como decían los comanches en Norteamérica, hoy es un buen día para morir. O sea, cuando realmente tú has vivido y tienes una creencia superior, la muerte no representa un espantapájaro que viene a buscarte. Realmente representa otro proceso de transformación. Y entender cómo funciona el universo, cómo funcionan los sistemas de vida y los sistemas espirituales, es algo que la ciencia y lo espiritual están exponiéndote a cada día. Los descubrimientos de la física cuántica es parte de este proceso acuariano, que nos va a dar un despertar de una visión que no hemos tenido, una visión cósmica. Más que nunca estamos hablando de extraterrestres y estamos hablando de la ascensión planetaria y de la Tierra como un ente asociado a nosotros. Antes no nos preocupaba mucho la Tierra, ahora sabemos que la Tierra es importante y que somos parte de ella, de que sus fenómenos meteorológicos nos afectan y que debemos de respetar. Ahí está también lo que se decide en cuanto al impacto climático, todo lo que es la agenda de la ONU sobre este aspecto, que también tiene una mano oscura, porque más allá de protegernos contra la contaminación ambiental, parece ser que están ejerciendo un gobierno mundial, unas estrategias mundiales. Este tema es muy amplio, quisiera hablarte de muchísimas más cosas que he investigado. Si te interesa, si de verdad piensas que te he dejado una información útil, escríbeme y podemos hablar de otros temas astrológicos y de los panoramas mundiales asociados a panoramas astrales. Ha sido un placer para mí comunicarme contigo y espero que tengas un feliz día.